Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Les habla una vez más su hermano Antonio Valenzuela. En esta ocasión con una segunda parte sobre citas que tuercen sobre el sábado, parte 2 y final. A medida que pase el tiempo iremos tocando diversos temas, no crean que ese es el único. Y en esta ocasión vamos a comenzar antes de ir a estudiar y analizar ciertos textos bíblicos con respecto a donde diversas iglesias o religiones, incluyendo a pastores, hermanos o el cargo eclesiástico que tengan, tuercen las escrituras con respecto eh, a que malinterpretan, ya sea con respecto al sábado. Muy bien, pero antes de empezar, vamos a iniciar con una oración para que el Dios Todopoderoso junto a su Espíritu Santo eh, nos ayude a comprender y a entender sabiamente lo que nos quiere hablar a nuestras vidas. A todo aquel que pueda ponerse de rodillas para orar, lo puede hacer, y aquel que no, ya sea que esté postrado en cama o esté en algún trabajo o estudiando, en su lugar de estudio, puede inclinar la cabeza en son de respeto. Muy bien, comencemos. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, Dios mío, gracias te damos, querido Dios, porque una vez más estamos aquí estudiando tu palabra. Te pedimos y te rogamos que tú nos ayudes a entender y a comprender tus sagradas escrituras, ya que es muy importante aún más en estos tiempos finales que estamos viviendo. Querido Padre, todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos. Aún así, sabiendo que no tenemos ningún mérito propio para poder merecer todas estas cosas, te las pedimos en el bendito nombre de nuestro amado y eterno Salvador Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, ya habiendo orado, vamos a comenzar entonces. Muy bien, entonces, con respecto a un repaso con respecto al tema anterior de lo que se habló, primero vimos que los escritos de Pablo, algunos son difíciles de entender, pero eso no significa que no se puedan estudiar o que no se deban estudiar. No porque hay algún tema difícil en la Biblia, no significa que lo vamos a dejar que solamente el hombre lo entienda. Me refiero ya sea al pastor que eh, administra la iglesia por misericordia. No solamente a él se lo vamos a dejar, sino que uno también puede y debe, mejor dicho, estudiar la Biblia por sí solo, humanamente hablando, obviamente, ya que es el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y justicia. Ahora también, eso no tiene excusa de no estudiar los libros de Daniel y Revelaciones, o Apocalipsis en unas traducciones. No tiene excusa de no estudiar completamente estos libros. Ojo, porque hay algunas iglesias que de alguna manera no estudian correctamente el libro de Daniel y lastimosamente no estudian completamente el libro de Revelaciones. Hay algunas que llegan solamente hasta el 4 y que se saltan hasta el capítulo 20 porque dicen que ese es el tiempo, ya sea que la iglesia es raptada, que se va a vivir el milenio y que ya en el cielo se va a estudiar, etcétera, etcétera. Pero eso no tiene ningún valor porque al fin y al cabo, si está en la Biblia, es porque hay que estudiarlo. Ahora, no porque haya libros que tienen, aunque sea un capítulo, por ejemplo el de Judas, eh, o libros que tienen, ya sea que no se estudian tanto, también son importantes. Por ejemplo el libro de Amos, ya sea Ageo, Zacarías, Malaquías, libros que de alguna manera muy poca gente tal vez eh, les presta poca atención, también son importantes. El Antiguo como el Nuevo Testamento, todos los libros y cartas que tienen son importantes. Sigamos. Con respecto a Mateo 12, capítulo 12, versículo 12, vimos que Jesús jamás quebrantó el Santo Sábado, ya que él vino a cumplir la ley y no a abolirla, como muchos piensan, de que Jesús vino a abolir la ley
para dar fin a los 10 mandamientos, pero están completamente equivocados, ya que en una buena traducción con respecto a Romanos 10:14, vemos que Jesús no es el fin de la ley, más bien nos guía hacia Él. La meta es hacia Él. Por algo Jesús también dijo que no vino a abolir ni la ley, ni a hacer de lado a los profetas. También vimos que en el Evangelio de Lucas encontramos que los judíos le daban importancia al tema de qué días ayunar y qué días no, o cuántos días ayunar. Lo vimos claramente con respecto al publicano y al fariseo, que muy bien decía que él decía que ayunaba, oraba, diezmaba, se exaltaba a sí mismo. Ahora, es por eso que muchas iglesias hoy en día piensan mal en que Jesús quebrantó el sábado. Porque lastimosamente, mis hermanos y hermanas, como dice el libro de Isaías, ¿cómo hay que estudiar la Biblia? Un poquito aquí, un poquito allá. La Biblia se explica a sí misma. No es necesario que un ser humano lo explique. La Biblia se explica a sí misma. De alguna manera, todos los escritores, porque el autor es Dios, todos los escritores de la Biblia tal vez no se han conocido, pero concuerdan en todo lo que escribieron. También por último, sobre el Colosenses, Pablo no habla de que se pueda comer cualquier cosa, o cualquier tipo de comida o carne, o beber bebidas alcohólicas o lo que nos plazca. Y tampoco a poder guardar cualquier día de reposo. Lo que él habla es sobre las fiestas solemnes. La verdad, mis hermanos y hermanas, no encuentro la razón por el cual argumentan. Es un argumento tan liviano que no tiene validez, porque Pablo no puede contradecir la Biblia. Ojo, no puede contradecir la Biblia, menos con respecto al sábado, porque Jesús mismo dijo, como acabamos de decir, es que él vino a cumplir la ley, no a abolirla. Entonces Pablo no puede contradecir a su maestro. Es imposible. Ahora, los sábados ceremoniales de los que hablaba el apóstol Pablo. Miren, estos los encontramos en Levítico 23. Por medida del tiempo no los vamos a leer todos, pero usted tranquilamente puede analizarlos, estudiarlos con toda la libertad del mundo en sus hogares y muy tranquilamente. Miren, con respecto al 15 de Aviv, lo encontramos en Levítico capítulo 23 versículo 6. El 21 de Aviv en Levítico capítulo 23 versículo 8. El 3 de Sivan lo encontramos en Levítico capítulo 23 versículo 15 al 16. Primero de Tisri en Levítico capítulo 23 versículo 24. El 10 de Tisri, Levítico capítulo 23 versículo 27. El 15 de Tisri en Levítico capítulo 23 versículo 34 al 35. Y por último, pero no menos importante, el 22 de Tisri en Levítico capítulo 23 versículo 36. Es ahí donde usted podrá encontrar con respecto a estos sábados, pero estos sábados ceremoniales, estos feriados. Hoy en día, usted, en el calendario que hoy en día tenemos, hay días en la semana que son feriados, que se podrían decir, solamente usted reposa. A ese tipo de días es que se le llamaba sábado o Shabbat o reposo. Es así como en aquella época así se le denominaba. Pero Pablo no puede contradecir a Dios. No puede decir que el sábado de Génesis se perdió o ya se abolió. No puede decir eso. Miren, continuemos. ¿Por qué no se puede contradecir? Miren, vayamos a Juan capítulo 19 versículo 31, donde dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, en otras traducciones esto equivale a sábado,
en el día sábado, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un sábado ceremonial, sino que es un sábado del cuarto mandamiento. Y obviamente se alegraron muchísimo más porque se juntó el sábado ceremonial con el sábado del cuarto mandamiento. Se alegraron muchísimo más. Y es por eso que sigue diciendo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. ¿Qué quiere decir? Que se los bajase para que después tuviesen una sepultura. Miren, mis hermanos y hermanas, ya para estar terminando, vayamos a Gálatas, capítulo 4, versículos 10 al 11, donde dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros. Aquí muy bien a usted le pueden citar este texto bíblico, diciendo, miren, ¿sabe qué, mi hermano, mi hermana? Usted está guardando el día equivocado, porque ya pasó. Ya el sábado ya no rige ya, después de la crucifixión de Jesús. Pero usted fácilmente puede analizar el contexto, porque en ningún momento el apóstol Pablo está hablando con respecto al sábado. De hecho, los mismos Gálatas eran atenienses, ya sea con respecto a la cultura griega o a Grecia, porque yo le hago una pregunta a usted, ¿qué es en lo que creían los griegos? ¿En qué dioses creían? Ya sea en Zeus, en Poseidón, en Hades y diversos dioses mitológicos. En ellos es lo que se basa el apóstol Pablo. Y miren, para analizar el contexto, vayamos al Gálatas, para ya estar terminando ya, versículo 8, donde dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Ojo, leamos bien, porque aquí dice Dios con mayúscula. Dice, no conociendo a Dios. Muy bien, sigue diciendo, servíais a los que por naturaleza no son dioses. ¿Pero con qué está escrito? Con minúscula. Dioses con minúscula. ¿Qué quiere decir? Que los atenienses no conocían al Dios verdadero, sino que conocían a dioses paganos, ya sea estatuas, como muy bien les repetí, o sea, como muy bien les dije, a Zeus, a Poseidón, a Hades, etcétera, a diversos dioses conocían ellos. Pero ¿a quiénes? A dioses que por naturaleza no son dioses, dioses con minúscula. A los mismos dioses, o los mismos dioses paganos, de alguna manera, que creía sea el rey Nabucodonosor o después los romanos. A eso se refiere el apóstol Pablo. No se refiere, si se sigue leyendo, ya sea en el versículo 10 al 11, no se refiere el apóstol Pablo a que se haya guardado en vano el día sábado, o que se guarde en vano el día sábado. No se refiere a eso. Acabamos de ver, una vez más, mis hermanos y hermanas, que la contradicción está aquí y no en la Biblia. Como muy bien leímos anteriormente con respecto a los escritos del apóstol Pablo, muchos de los textos de los escritos del apóstol Pablo son difíciles de entender, y en donde más erran y caen las diversas iglesias es en los escritos del apóstol Pablo. El Pablo era muy sabio, mis hermanos y hermanas. Era demasiado sabio. Es por eso que son difíciles de entender, pero ojo, no es imposible. Son difíciles de entender nada más. Es por eso que, mis hermanos y hermanas, tengamos en cuenta de que la contradicción está en nosotros, no en la Biblia,
Dios no amanece un día enojado, otro día alegre, otro triste. No. Dios es igual todo el tiempo. Así que mis hermanos y hermanas, una ayuda que se les pudiera dar cuando citen textos fuera de contextos, analizar el contexto. Espero que les haya servido de bendición para ustedes y sus vidas y a todos aquellos que los rodean. Nos veremos en una próxima ocasión si Dios nos da la vida y salud. Bendiciones.